¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Un torpedo amenaza Europa. Así lo cree el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy se pronunció sobre el referéndum que mañana se celebra en Escocia. Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo, porque Europa se ha hecho para integrar estados y no para fragmentar estados. Bueno, los movimientos que están produciendo en Europa, también lo que está pasando aquí en España con el proceso catalán, han tensionado esta mañana el debate parlamentario. Escuchen el intercambio de pareceres entre el diputado Miquel Errekondo de Amaiur y el ministro Margallo. Mañana lo hará el pueblo escocés. El 9 de noviembre el catalán. Y Euskal Herria está en marcha y el gobierno sabe que es solo cuestión de tiempo. Por boca de usted ayer tuvo que escuchar amenazas al pueblo catalán y por ende al pueblo vasco. Nunca creí que iba a escuchar lo que he escuchado aquí. Es una advertencia, no una amenaza. Amenazas las que ustedes hacen. Yo estudié en San Sebastián y Bilbao y muchos de mis amigos están aquí porque creyeron que iban en serio las amenazas que ustedes han hecho a lo largo del tiempo. No confundamos las palabras. Bueno, a estas horas toda Europa está mirando hacia Escocia. Las últimas encuestas hablan de prácticamente de un empate técnico. El resultado no se sabrá hasta mañana a las 2 de la madrugada, más o menos. Queríamos testar qué está contando la prensa británica y escocesa en estos momentos. Marina Cabegato. Pues la prensa, Fernanda, como la sociedad está dividida en Inglaterra, los periódicos tienden a adoptar una postura más neutral, pero aún así hemos encontrado hoy algunos análisis muy interesantes sobre qué es lo que significa votar sí y votar no en el referéndum de Escocia. Luego se lo contamos, pero también hemos ido hasta Escocia, donde las líneas editoriales son un poco más marcadas. Por ejemplo, uno de los periódicos destaca como segunda noticia del día un reportaje sobre una reunión de independentistas catalanes residentes en Escocia. Ellos votarán que sí en las dos consultas. Fernanda. Bueno, pues enseguida nos vas a contar más detalles de qué está ventilando la prensa tanto británica como escocesa. Santiago Lago, muy buena noite. Hola, buenas noches. Emilio Pérez Nieto, muy buenas noches. Buenas noches. Director do Foro Económico de Galicia, membro da executiva deste foro. Bueno, que consecuencias, primeira aproximación, que consecuencias económicas terá para Europa a eventual independencia de Escocia? Bueno, iso é unha pregunta, non? Eu creo que dende logo o que vai introducir son riscos importantes para aqueles países como España, nos que hai tamén apostas en riba da mesa que van na mesma dirección, porque claro, se un país como Gran Bretaña, coa tradición democrática, co nivel de desenvolvemento social, económico, cultural, pode permitirse a independencia dun territorio, porque non vai poder facelo España, non? Por lo tanto, eu creo que un sí complicaría moito o que poda ocurrir en España. Un non, eu creo que non vai tampouco a mudar moito este área aquí en España. Emilio, hay que estar asustados teniendo en cuenta que estamos hablando de un momento en el que la economía europea pues todavía está como está. Bueno, asustados no, en absoluto, ¿no? Lo que hay que estar es preocupados por todos estos movimientos que se están produciendo y que lo que hacen es retardar las recuperaciones de la economía, tanto continental europea como la de la propia, o distorsionar la economía del Reino Unido, que es muy importante como factor de recuperación para España, porque intercambiamos muchos bienes y servicios y eso es fundamental, que siga esa globalización y que siga el motor para que podamos recuperarnos también aquí en España. Bueno, todo el mundo está opinando sobre lo que está pasando en la vieja Europa, incluido un premio Nobel al que hemos escuchado mucho en todo este proceso vinculado a la recesión y la crisis económica. Estoy hablando de Paul Krugman, que en las últimas horas ha publicado un artículo en el New York Times, una de las cabeceras en las que escribe, que exactamente dice: igual creéis que Escocia puede convertirse en otro Canadá, pero lo más probable es que acabaría convirtiéndose en una España pero sin sol. No sé, ¿qué te parece, Santiago, esta reflexión? Bueno, eu creo que cando se pon como objetivo a independencia, claro, ten que saber moi ben que quere facer con esa independencia, non? Porque de entrada a secesión, e hai moitos traballos que o demostran, non xera efectos positivos no terreno económico, nem moitísimo menos, máis ben o contrario, non? O contrario, porque pone riba da mesa incertezas, por exemplo, sobre que pasa ca moeda, ten efectos moi negativos sobre o comercio internacional, porque, lóxicamente, non é igual a integración comercial dentro do mercado único que cando ti estableces unha fronteira e voltamos a
a ter que andar pensando pois que vendo a outro país, teño que cambiar moeda, teño que ter asentes comerciais fora, teño que traballar noutra lingua, como pode chegar a pasar, non? No caso español podría chegar a pasar. Polo tanto, de entrada, os efectos son negativos. Somente no caso de que gracias ás independencias, as políticas públicas, as empresas traballen dun xeito completamente diferente, pero, bueno, creo que a carga da proba, dende logo, está para os que se queren separarse, non há dúbida. Bueno, enseguida vamos a entrar en detalles de todo este proceso singular y apasionante para los que tenemos la ocasión de vivirlo y de analizarlo en el plano estrictamente doméstico. Hoy hemos visto a un Gallardón absolutamente trascendente. El ministro de Justicia trata de encajar esa decisión política que parece que ha llevado a Mariano Rajoy a abarcar, por lo menos durante esta legislatura, la controvertida reforma de la ley del aborto. Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos. Gracias, señor presidente. Bueno, muchos colectivos aplauden a esta hora la decisión de Mariano Rajoy, que parece que era negociable, a pesar de lo que se ha dicho en los últimos meses. Ahora es verdad, el presidente del Gobierno y el Ejecutivo en pleno van a tener que encajar a partir de ahora declaraciones como estas procedentes de grupos antiabortistas. La ley anterior es una ley cariñosamente impresentable, es una ley que no es de recibo en absoluto. Un proyecto como este, que hablaba a empezar eso, de derechos del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada, pues nos parece una cosa coherente, una cosa necesaria a todo punto. O sea, cosas como permitir pues que el aborto sea un derecho, por ejemplo, es algo que es de juzgado de guardia, hablando en plata. No podemos acostumbrarnos a una cosa que es un drama. Bueno, hoy hemos visto la versión más faltona de un ministro, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que contestaba una pregunta sobre la famosa amnistía fiscal. Contestaba una pregunta en concreto de la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Olaya Fernández Dávila. Escuchen el tono. Cumplir bien con los impuestos es atender al afán recaudatorio. Este tipo de terminología, en fin, yo le rogaría que la señora diputada pues no lo utilizaran. No hay afán recaudatorio en el sentido de exigencia de las obligaciones tributarias. Es una forma de hablar que realmente, en fin. Bueno, solo un avance, vamos a hacer recopilación de esa forma tan particular que tiene el señor Montoro de comunicar y de dirigirse a sus compañeros de Cámara, por mucho que estén en la oposición. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Escocia sí ou non? A ver, non o sei, non? Teño a idea de que en función de como están salindo as enquisas, a media de todas elas dá unha lixeira ventaxa do non. Hai unha forte indecisión que eu neste momento se me antolla, aínda que non conozo a situación nin vin ninguna enquisa directamente, que está máis do lado, a indecisión está máis do lado non que do sí, pois eu creo que vai haber unha victoria escasa do non. Creo que isto marcará un cambio, porque eu creo que o Reino Unido nunca máis se volve a plantear un escenario como este. Entre outras cousas, estamos nos dando conta de que toda aquelas alabanzas que fixemos sobre Cameron e sobre a súa xestión da democracia, etc., que últimamente se está caíndo e entrou no terreno das amenazas e no terreno da incluso un pouco do temor xeralizado tanto no conxunto de Europa como no conxunto do Reino Unido. Está dicindo que se chega a ser ahora non permite esta situación. E, por tanto, eu non me atrevo a decir o que vai pasar, pero sí me atrevo a pensar que vai pasar por pouco a favor do non. Tenemos ocasión de falar con calma. Pretendo unha primeira aproximación nada más. Jorge González Gurriara, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Escocia sí o no? Yo lo primero que diría es que el tema de Escocia es absolutamente distinto al tema de Cataluña, para aclarar a los que nos están viendo, porque estamos hablando de un reino que era independiente hace 2 siglos, ¿no? O algo así. O 3. Y el Reino Unido es un conjunto de reinos, y como mucho Cataluña era del Reino de Aragón. Eso es lo primero. Y lo segundo, ha habido una estrategia, en mi opinión, de demasiada confianza de los del sí, y ha ido avanzando los del no. Y en este momento yo creo que los del sí están demostrando bastante debilidad. Sin embargo, la reina, que se mostró neutral,
ha hecho un comentario de que reflexionen muy seriamente sobre la de momento la reina está trincherada allí en Balmoral, que como todos sabemos está en Escocia, no vaya a ser. Reina de cualquier sitio. No vaya a ser. Pero Miguel en Anxo todo caso, Bastos. no, únicamente decir que, para mojarme, que yo espero que no. O sea, que salga que no. Que no. Miguel Anxo Bastos, sospeito que ti vas por outro lado. Eu espero que salga que sí, pero creo que vai salir que no. Es decir, concordo coas enquisas que ao final van votar que no, pero terremoto económico no? No. No prevés un terremoto económico? No, porque depende do que fagan despois. Moi probablemente Escocia é independiente e os outros non queren a Unión Europea, acabará asociada a EFTA, European Free Trade Association, es decir, onde está a Suiza, onde está a Noruega, onde está a Liechtenstein, onde están os países que non están metidos ali. E aparte de entrar no espacio económico europeo. Ti resolves as cousas con unha rapidez, É que non hai. A ver, vamos a ver, antes falaba o profesor Lago, que sabe máis que a mí destes temas, pero falaba dos terremotos económicos, es decir, non veo os terremotos económicos. Xa na propia Gran Bretaña, o caso de Irlanda independiente, hai dúas Irlandas, a que non é independiente, só hai que comparar como lle vai a cada unha delas, a ver cual vai mellor delas, a independiente e a que quedou Inglaterra, a ver cual prosperou máis. Pero despois temos que decir, non sei que Letonia, Estonia e Lituania, que tanto me gusta citar, teña moitas ganas de volver ao espacio económico soviético, ao espacio económico ruso, non sei se foi mellor independientes ou despois, Eslovaquia e Eslovenia, por exemplo, aí temos a unha comisaria tal, non veo que fora mal, a Croacia acaba de entrar na Unión Europea, es decir, non veo eu que Chequia e Eslovaquia tampouco se fora especialmente mal bueno, un punto de vista distinto. Non veo ningún terremoto económico vamos a escuchar tamén os puntos de vista de Miguel Anxo. Adina Dumitru, moi buenas noches. Muy buenas noches. Te volvemos a ver después del verano. Bueno, ¿qué opinas tú de lo que va a pasar en Escocia? Muy brevemente, por favor. Bueno, yo creo efectivamente también que va a salir que no, por una corta diferencia. A lo mejor nos equivocamos todo y mañana descubrimos que estamos muy equivocados, pero yo creo que en las europeas con Podemos. Exacto, porque yo creo que las encuestas hemos visto que no está muy claro, no son muy fiables en este tipo de situaciones donde además hay un tema emocional tan importante como es la identidad. Yo creo que hay un voto emocional importante en Escocia en este momento en la campaña del sí, pero en la del no también en la del sí, perdón, pero también en los indecisos hay un voto interesado. Es decir, puede haber gente que va a votar que sí, por ejemplo, pero va a votar que sí, esto es la opinión de muchos escoceses, de algunos escoceses con los que yo personalmente he hablado también, van a votar que sí, pero no porque quieren necesariamente la independencia, sino porque quieren algo más de poder, de autonomía y otras cuestiones. Inicialmente, ¿no? Era lo único Entonces, que pretendía. Hay muchos votos en los votos indecisos que pueden ir de cualquier lado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, brevemente, yo creo que el debate sobre las consecuencias económicas, de hecho, refleja justo el problema que estamos viendo con todas, o que está en la base, que digamos, de todas estas demandas de autodeterminación, ¿no? Porque cuando hablamos de consecuencias económicas, estamos hablando de consecuencias económicas ¿para quién? Si hacemos un análisis a nivel macroeconómico, tenemos un resultado, y sin embargo, si hacemos un análisis a nivel de lo que va a pasar en Escocia, yo estoy más con la posición de Miguel Ángel, de que realmente depende mucho de lo que van a hacer después. De hecho, si escuchamos los discursos de todos los representantes de empresas que han salido a favor del no o del no, lo que están diciendo cada vez que salen es no nos gusta la incertidumbre, básicamente, no nos gusta que esto vaya a pasar ahora, pero no pensamos salir de ahí necesariamente, ¿no? Y por otro lado están diciendo depende mucho básicamente de lo que va a hacer Escocia después. Bueno, vamos a entrar un poco a fondo en qué está pasando en Escocia en estos momentos. Algunas de las claves económicas que se han puesto encima de la mesa, se habla ya de fuga de capitales en las últimas semanas, no sé si también forma parte de la campaña de los que no quieren que se produzca la secesión. El Banco de Escocia ha dicho que cambiaría su sede a la City londinense, en fin, muchas preguntas que afectan no solamente al territorio de Escocia, sino también a Gran Bretaña y, por supuesto, a toda la Unión Europea. Plató Informativos, Uxía Rodríguez. Fernanda, pues comenzamos con la gran pregunta que acabas de trasladar a los tertulianos. ¿Debería ser Escocia un país independiente, sí o no? Porque la pregunta es tan sencilla como complicada es la respuesta. Mañana Escocia decide divorciarse o seguir casada con el Reino Unido después de 307 años de convivencia, con todas las consecuencias en uno y otro sentido. La delgada línea roja entre los desastres y las bondades de la eventual independencia. Pero vamos a comenzar por el principio. Escocia es un país con 5 millones de habitantes. Tiene más o menos el tamaño de Castilla-La Mancha, aunque su economía tiene el volumen más o menos de la de Portugal. Supera en renta per cápita el conjunto del Reino Unido. Con datos de 2012 sería la 12ª mayor de la OCDE. Como comparación, España estaría en el puesto 22 con $4.000 menos. Además, su gasto público por habitante es mayor. El Estado dedica 1.300 libras, unos 1.600 euros más a cada escocés. Los datos de empleo también sonríen a Escocia. Es el
el territorio administrativo mejor posicionado de la isla con la menor tasa de desempleo. Eso sí, Escocia solo supone un 8% de la población y un 10% del Producto Interior Bruto de Reino Unido. Hay demasiadas preguntas abiertas, la viabilidad del hipotético nuevo país es el quid de la cuestión. Vamos a comenzar por la primera gran incógnita, ¿qué pasará con la libra? ¿Cuál será la moneda de Escocia? Pues bien, en realidad hay 4 grandes opciones si finalmente gana el sí. Una unión monetaria con Reino Unido es la propuesta del gobierno escocés, que además amenaza con no hacerse cargo de su parte de la deuda nacional si no le dejan usar la libra. Londres ya ha dejado claro que si abandona Reino Unido, también abandonará su moneda. Y pasamos a la segunda solución, que sería una solución a la panameña: adoptar la libra informalmente como hace Panamá, que usa el dólar de Estados Unidos. Tercera opción, pedir su ingreso en el euro, algo que requeriría tiempo y negociaciones. Y por último, una moneda escocesa propia, la opción más complicada y costosa. Las finanzas y el petróleo son los otros 2 puntos clave, 2 de los principales sectores económicos de Escocia. Su potente sistema financiero ya ha amenazado con mudarse a Londres si llega la ruptura. Edimburgo y Glasgow son el 14º centro financiero de la Unión Europea, un sector en el que trabajan 200.000 personas y que contribuyó a la economía escocesa en 8.800 millones de libras, algo que desaparecería. De hecho, los principales bancos ya han anunciado su ida. No en vano, el Estado británico controla el 80% de la mayor entidad, el Banco de Escocia, al que rescató en el año 2008. Por otro lado, y si nada cambiara, Escocia tendría un sector bancario 12 veces y medio superior al tamaño de su economía. Si hubiera una crisis financiera, no podría sostenerlo. Los niveles son mucho superiores, por ejemplo, a los que tenía Islandia antes de su quiebra. Pero si hay una baza que están jugando los independentistas es la del oro negro. Reino Unido es el mayor productor de petróleo de la Unión Europea. El caso es que alrededor del 90% de su crudo se extrae de pozos situados en zonas que reclaman como propias los secesionistas escoceses, mientras los independentistas aseguran que usarán todas las ganancias que le reporten sus yacimientos de petróleo y gas para crear un fondo soberano que financie políticas sociales. Desde Londres auguran que el crudo del Mar del Norte se agotará mucho antes de lo que ellos prevén. La baza del oro negro y la baza del oro líquido. Las exportaciones de whisky también son claves en Escocia. Además, es uno de los productos y servicios que menos dependen del mercado británico. Aunque, eso sí, uno de los temas más delicados en las negociaciones sería otro: el traspaso del programa de disuasión nuclear Trident en estos momentos en una base militar escocesa, algo que costaría una fortuna a Londres y un tema innegociable para Edimburgo. En el aire estaría también el regreso de esa futura Escocia a la Unión Europea. Si la reina que quieren seguir teniendo querría seguir siéndolo, ¿qué pasará con el déficit público escocés? Auguran que se dispararía del 4 al 10%, cuánto encarecería la cesta de la compra, o Fernanda, cuánto se desplomaría la inversión en un mercado tan incierto. Como ves, demasiadas preguntas en el aire. Bueno, pues efectivamente, demasiadas incógnitas, pero sí nos ha quedado claro, Santiago, que Escocia parte de una situación económica, en los datos macroeconómicos, bueno, ventajosa en el conjunto del continente. Eso explica un poco, bueno, pues ese afán secesionista. Quiero decir, ¿son las economías que creen que les iría mejor, son las que en compañía de otros y porque parten de una base económica con cierta solvencia, los que reclaman la independencia? Bueno, é un factor, pero hai outros, non? Por exemplo, pensa en Canadá. En Canadá os secesionistas son pobres, non? E Quebec non é Ontario, non? Que pon máis. Por tanto, eu creo que aquí Xosé Luis seguro que pode explicar moito mellor que a min. Eu creo que o económico é un factor que pode xogar, que en algúns casos si xoga. En Cataluña claramente os argumentos que teñen que ver coa riqueza relativa, co saldo fiscal, pois están axudando a conseguir partidarios de independencia, pero hai máis factores, ten que haber unha base, porque en Madrid non Pero a discusión sempre empeza pola economía, en principio. Bueno, é un factor máis, eu creo que non, eu creo que é un factor máis, e é verdade que no caso concreto actual, pois é a crise a que dá pulo a isto, non? Porque o argumento máis é moi doado para entender. Eu sempre digo que hai independentistas convencidos de sentimento de corazón e independentistas economicistas ou por
oportunistas. E a este se lles convenceu dun xeito moi sinxelo. Nós temos unha balanza fiscal moi negativa se nos levantamos unha fronteira aquí, quedamos con todos os recursos públicos que xeramos, non hai recortes e hai baixadas impositivas. Entón, mesmo aqueles que non están moi convencidos que a idea de independencia din, bueno, pero me interesa, non? Por lo tanto, eu creo que a crise se axudou moito a reforzar esa posición. Pero eu sí que me gustaría, voltando ao que falabas antes das consecuencias, salvando as distancias, pero antes falábamos de matrimonio, eu creo que é un bo exemplo o matrimonio. Unha parella, un matrimonio que ten 2 fillos, ingresa todos os meses 3.000 euros netos, con iso paga a súa hipoteca, paga o seu coche, paga os gastos, bueno, vive máis ou menos, confortablemente. Hai un divorcio e esa familia se converte en 2 familias pobres. Porque vai haber 2 coches, vai haber 2 casas, vai haber moitísimos máis gastos. Evidentemente, os argumentos... De feito, moita xente non se divorcia porque non pode. Porque non pode. É verdade que os mecanismos non son eses. E é certo que depende das condicións en concreto que se pacten, que as consecuencias poden ser unhas ou outras. Pode ser que... Pero quen perdería máis neste caso? Bueno, Escocia ou Gran Bretaña? Eu creo que en xeral tende a perder, neste caso concreto, tende a perder o máis pequeno, non? Pero eu creo que en xeral se perde todo, no económico. Logo podemos falar de outras dimensións que creo que tamén son moi relevantes, non? Pero no económico hai que estar moi seguro, e eu persoalmente creo que os argumentos económicos, a cantidade de incertezas e de dúbidas que existen, fan que na práctica hai moi poucos casos, hai algunha excepción, pero hai moi poucos casos que por factores económicos sexa tan evidente, tan obvio que o que vas gañar no económico che compensa todo o que podas perder en canto a diversidade, tamaño do país, peso no concepto internacional, etc. Pero son moi pouquiños casos, moi pouquiños casos. En xeral, eu creo que se non hai esos outros factores que o expliquen, sentimentos, pertenencia a comunidade política, etc., creo que non ten moito sentido. Emilio Pérez Nieto, vamos a suponer que mañana a las 2 de la mañana los periódicos, La Voz de Galicia.es, cuelga un titular que pone Escocia se independizará. ¿Qué hoja de ruta, qué pronostica que va a suceder a partir de entonces, ya no solamente en Gran Bretaña, en Escocia, sino cómo nos va a acabar afectando a nosotros como Estado miembro de la Unión Europea? ¿Qué tipo de lío vamos a tener encima de la mesa? Bueno, yo, reduciendo de la macroeconomía a la microeconomía, creo que lo que se preguntará el panadero escocés es quién le va a suministrar la harina que antes pagaba en libras y ahora las va a pagar en una moneda que no conoce, que va a tener que garantizar sus pagos con un banco que no le conoce y que además va a tener que hacer de alguna forma, pues para hacer girar su negocio a través de una serie de incógnitas en el corto plazo que van a hacer que muy probablemente desaparezca. Pues está muy bien esto de decir que continuamos en la libra, pero ¿y si no continuamos? Está muy bien en esto de decir que no va a haber ningún problema con los instrumentos de pago, ni con el Banco Central Europeo, ni con el Banco de Inglaterra, pero ¿y si no es así? Si se acantonan los otros y dicen que no, mi moneda es mía, mis recursos son míos, mis instrumentos son míos, por tanto usted utilice los suyos, y todo eso hay que improvisar, nadie habla de esto. Nadie dice de qué va a pasar al día siguiente, exactamente la pregunta es otra. Bueno, efectivamente, porque hay muchas preguntas fundamentales y no menores sobre este proceso que tendría un punto fundamental, un momento fundamental en ese referéndum que se va a producir mañana. Bueno, la paradoja de todo este asunto tiene que ver con el origen de la historia. Contaba Uxía que hace más de 300 años se produjo la anexión de Escocia a Gran Bretaña. ¿Por qué se produjo en aquel momento? Pues paradójicamente por una crisis de deuda. En aquel momento consideraron que los problemas económicos que soportaba Escocia les indicaba que era mejor estar con el resto de Gran Bretaña. En estos momentos, en un momento también de crisis, lo que está sucediendo en Europa parece que es lo contrario. Se está produciendo movimientos centrípetos, no solamente en el caso de Gran Bretaña, sino también en el caso de aquí de España. Vamos a conectar otra vez con Marina Cadegato para que nos cuente un poco el origen de esta anexión que en estos momentos una parte de la sociedad escocesa quiere disolver. Adelante, Marina.
Pues Fernando, el origen está en 1707, el año en el que Escocia e Inglaterra, dos países independientes, aunque tuviesen el mismo monarca, firman el Acta de Unión. Entonces, las relaciones entre ambos países eran conflictuosas, pero a Escocia no le quedaban muchas alternativas, porque vivía una grave crisis económica y la Unión le permitiría, por un lado, utilizar los subsidios ingleses para recuperarse de la crisis financiera provocada por el proyecto Darien, un intento fallido de Escocia de establecer una colonia en el istmo de Panamá, pero esta unión también permitiría eliminar las sanciones económicas impuestas por la ley extranjera de 1705, que impedía a Inglaterra la importación de productos escoceses, lo que por supuesto aumentó todavía más la deuda, la recesión económica de Escocia. Así que firmaron el acta y el Parlamento escocés se disolvió y se unificó con el inglés en Westminster. Nació así en 1707 el Reino Unido de Gran Bretaña. En 1967 el Partido Nacional Escocés logra un parlamentario en Westminster por segunda vez en su historia y así empieza a ganar fuerza. En 1979 se convoca un referéndum para la creación de un parlamento escocés, pero no se logra la mayoría necesaria. El sí gana con un 51% de los votos contra el 48% del no. El resultado no se considera válido por el gobierno británico. Ese mismo año vence las elecciones la conservadora Margaret Thatcher y los conservadores gobernarán hasta la victoria del laborista escocés Tony Blair en el año 97. Ese mismo año se convoca un segundo referéndum y en 1998 Escocia vuelve a tener un parlamento propio. Ahora, Fernanda, más de 300 años después del Acta de la Unión, Escocia vuelve a las urnas. Pues José Luis, la pregunta es esta. En un momento de crisis económica, con Europa pasando las canutas, no acabamos de resolver los problemas que tenemos en el continente, ¿por qué se están produciendo estos movimientos separatistas cuando normalmente sucede al revés? Siempre cuenta Roberto Blanco que en el caso de Estados Unidos, cuando hay crisis, los estados miran a Washington y cuando hay épocas de bonanza se profundiza exactamente en el federalismo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en este aspecto puede haber una doble interpretación del problema económico que se genera para el conjunto y para Escocia, y puede haber reacciones bastante contradictorias. Es decir, puede haber nacionalistas convencidos por carácter de identidad, por carácter histórico, etcétera, a los que le puede dar igual que en una temporada eso produzca pérdidas económicas. Lo compensan, por decirlo de alguna manera, con la realización y con la ilusión, y pueden estar en este momento, a pesar de reconocer las dificultades, estar apoyando esa situación. También hay otra parte en el origen de estas peticiones de secesión, conecta perfectamente con el caso de la Padania, con el caso de Cataluña y con otros, con el caso de Euskadi, con otros casos que se podían establecer. Y es que lo que hay es un intento de huir de la fiscalidad solidaria y en cambio quedarse con las áreas comerciales. Dicho de otra manera, lo que están en este momento pensando los escoceses, los catalanes, los vascos, etcétera, es que ellos pueden plantear una ruptura de un pacto de convivencia establecido con una serie de interacciones, en algunos casos multiseculares, como es el caso nuestro, pero que piensan que el conjunto que permanezca en la Unión Europea y naturalmente el resto del país no puede adoptar esa misma posición y tiene que mantener los criterios de ordenación estratégica de sus comunicaciones, de apertura de los espacios económicos, de los espacios financieros, etc. Es decir, los catalanes no piensan que la Caixa tenga ningún problema para ser el primer banco de Andalucía si se independiza, porque piensan que ellos pueden independizarse rompiendo el criterio de unidad, pero piensan que España no puede, en cambio, decirle voy a sacar las consecuencias de ese proceso y te vas a empezar a emigrar. Y, por tanto, desde esa perspectiva se están haciendo un poco de trampa en solitario. A mí, en todo caso, me interesa hacer un pequeño cambio del análisis. Yo creo que estamos en este momento preguntándonos lo que pasa dentro de Escocia, y esa es la razón de si les va a ir mejor, les va a ir peor, y es un debate. Incluso podemos hacer ese análisis estrictamente económico al exterior, pero yo creo que el problema no viene por ahí. El problema viene por el hecho de si en Europa cabe un modelo de organización
que sea cada vez más múltiple en el orden de la gestión política y de las decisiones políticas, necesitando, sin embargo, que el espacio siga siendo unitario y que, por tanto, no haya a la postre ningún mecanismo sólido para poderlo gobernar. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es, incluso cualquier persona sabe, que si nosotros hubiésemos mantenido la Europa en los 15 o incluso en los 12, el proceso de Unión Europea sería relativamente fácil y su gobernabilidad también. El proceso se va ampliando, se va complicando a medida que se amplía. Y cuando empezamos a pensar en sucesivas ampliaciones, la multiplicación de los estados, de la disparidad de los estados, de la disparidad de situaciones, complica hasta tal manera el modelo que no puede funcionar. Entonces, lo que nos están diciendo en este momento es, hay que mantener los espacios de unidad, yo quiero seguir en la libra, quiero tener los mismos tratados económicos, etc., pero lo que quiero es que haya no 28 estados, sino 57. Y yo creo que ese es el problema que tenemos que plantear. Si no estamos haciendo en este momento la historia retrocediendo al revés de por donde nos hemos todos planteado que tenían que ir la recomposición de las relaciones sociales e económicas internas. Miguel, supoño que o ves de outro xeito. A historia que triunfa porque está fermentada históricamente en 1000 estados, frente a China unificada, que foi a que decaiu. E eso concordo. Precisamente, esa situación de competencia mutua obligaba, curiosamente, paradóxicamente, a ter unha moneda sana, porque se eu tiña a miña monediña, ao final non me querían os demais. Obligaba a estandarizar a moneda, obligou a estandarizar o idioma, de feito, con latín, todos, na Edade Media, curiosamente, cando estaba fragmentado todo en 1000 estados, había un lingua sola. Pero algo sucedería dende os romanos, quero decir. Sí, que foi un proceso de centralización estatal que rompeu a unidade europea. Pareces Rajoy falando da herencia recibida. Rompeu a unidade europea idiomática, por exemplo, a creación dos estados, rompeu a unidade monetaria, rompeu a unidade cultural, esa fragmentación. A comparación que fai, Lago non é dunha familia exactamente, eu comparo máis ben con dous amigos, porque aquí non hai fillos polo medio, simplemente cada un vai por o seu lado. Claro. Eu, cando era estudiante tamén, vivía nun piso grande con 4, pero cando tuve en cartos, o primeiro que fixe foi independizarme, supoño que como a maioría de nós, non sei me explico. Por qué? Porque sí, de acordo, tiñamos un piso máis grande, compartíamos moitos gastos, tiñamos unha casa grande, pero tamén eu tiña que aguantar cando me viñan os colegas ás 3 da mañán cos outros amigos, tiña que aguantar os ruidos, compartir os baños, etc. Mira, pues cada un polo seu. Simplemente foi un cambio, preferín comprar autonomía. Claro. Pues entrando en ese ejemplo que se está poniendo, Jorge, ¿dos personas tienen que estar juntas si una no quiere? No, claro que no. Pero dos personas no son ni dos territorios, ni son dos países, ni son dos naciones. Claro, pero ¿cómo se gestiona un sentimiento colectivo de desapego a un determinado territorio? Vamos a ver. ¿Cómo se gestiona eso? Porque a lo mejor tampoco es inteligente no mirar para eso. El origen de ese sentimiento. O sea, yo lo que me planteo es el origen de ese sentimiento, o sea, el borreguismo ilustrado. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, y me ratifico en lo que ya he dicho, de que hay nacionalismo, vamos a decir, puro, bien intencionado, trabajador, etcétera, entregado, y hay el nacionalismo profesional que hacen de eso, de esas ideas, pues una forma de vivir y de lucrarse individualmente, una serie de personas. Y luego, no digamos, si ese nacionalista es, además de profesional, es iluminado, que se cree la mamá de Tarzán, y entonces se cree que todo lo que él dice va a misa. Bien, yo estoy convencido de que es compatible la situación de naciones distintas, y de hecho, estos son reinos distintos que se han juntado y que además ya estuvieron juntos con una descentralización importante del poder y de los impuestos, como en cualquier Estado federal. O sea, yo de luego no me sirve, o sea, me sirve como proceso, pero no me sirve como proyección de futuro. O sea, el medievo y todo lo que pasó, y los multiestados, y luego la concentración, en una economía global no me sirve en absoluto. Y además, yo estoy viendo cómo la economía competitiva exige rigor, exige estabilidad de normas, exige monedas, y naturalmente todo eso, para mí, me parece que es más fruto de una manipulación que otra cosa. Pero, sí, sea como sea, quiero decir, podemos discutir sobre el origen, pero lo cierto es que llegamos a un punto en el que hay un porcentaje muy alto de una determinada población que no quiere pertenecer a un conjunto. Y te pregunto a ti, Adina, ¿cómo se gestiona eso? Yo creo que ese es el elemento importante, ¿no? Que tenemos que analizar qué está pasando, ¿no? Para que haya este sentimiento. Yo creo que estos fenómenos que ocurren en ciertas partes de Europa, ¿no? Como es Escocia, como es Cataluña, es fácil interpretarlos que tienen que ver con un sentimiento identitario, pero eso es solo una parte del análisis, ¿no? Yo no creo que el sentimiento identitario fue lo más importante o es lo más importante en estos movimientos. Creo que es más complejo que eso. Y entre otras cosas, creo que tiene que ver justo con la economía y con la economía globalizada, entre
otras cosas. No me refiero ahora al hecho de que se hace un análisis económico en el momento en el que se plantea la secesión. Por supuesto que se hace por los dos lados, ¿no? Y el discurso de los dos lados es muy distinto. Diré algo sobre eso en un momento, pero la cuestión es que yo creo que esto se inscribe en una reclamación europea en este momento, que la estamos viendo a muchos niveles, de nuevas formas de gobernanza realmente y de autocontrol, ¿no? De autogobierno en algún sentido. Y esto se manifiesta en estos intentos de independencia, pero se manifiesta a otros niveles que son menos visibles y que llegan menos a la prensa, que digamos, o a primeras páginas, que son, por ejemplo, se extiende un movimiento, por ejemplo, de autosuficiencia energética, se está extendiendo un movimiento cooperativo de producir y autoorganizarse a nivel político local en forma de ciudades de transición, por ejemplo. Todos estos movimientos que muchas veces se analizan, por ejemplo, en un contexto del cambio climático, tienen mucho que ver con la reclamación de una nueva forma de gobernarse. Y esa nueva forma de gobernarse, esa recuperación del control político, que digamos, de los diferentes grupos y de los diferentes territorios, es algo que no podemos ignorar. A la vez que la economía cada vez es más globalizada y cada vez hay un sentimiento de menos control sobre lo que está pasando y cómo influye en nuestras vidas, ¿no? Y esta tendencia está en Europa. Yo creo que no quiere decir que Europa tenga que ir a una división mayor. Puede ir a una división mayor, pero la cuestión importante aquí es cómo hacemos, manteniendo una unidad territorial, pero a la vez devolviendo este control a los diferentes territorios y a los diferentes grupos de población que quieren autogobernarse, ¿no? Solamente añadir que en estos fenómenos yo creo que también influye una cierta decepción en cuanto a cómo una Europa unida ha afrontado y está afrontando una situación de una enorme crisis. Entonces eso crea unas tensiones adicionales y una frustración colectiva. Solo un segundo, para plantear una cosa que hay que ir resolviendo. En Europa hay en este momento dos grandes movimientos. El de los países pequeños, pobres de la antigua Yugoslavia, etcétera, que lo que quieren es abandonar cuanto antes su autonomía y venirse a la Unión Europea. Y hay otro tal, que es el de las zonas ricas, que lo que quieren es... Están los procesos de ayuda y de integración fiscal. Unos son los que pagan y otros son los que cobran. Y por tanto no debemos de olvidar ese asunto, porque evidentemente el camino de Gales, el camino de Escocia y el camino de Cataluña llevarían a una cosa, y es que las zonas más pobres de Europa no podrían hacer ese camino y a ellas les quedaría encomendado el soporte del espacio unido y el soporte del espacio económico competitivo a nivel mundial, que no podrían llevarlo adelante porque no tienen recursos para eso, y los otros lo que harían sería mantener las ventajas y escaparse de los inconvenientes, pero, sin que embargo, no vale solo un apunte breve, juego. pero sin embargo, José Luis, en muchos países del este, por ejemplo, se ve un movimiento doble, es decir, la política, hay un movimiento pro-europeísta muy fuerte en todos los países, un deseo de entrar en la Unión Europea, y el argumento económico es muy fuerte para los países que no lo son en este momento, e incluso para los países que lo son, pero luego hay grupos importantes que no están del mismo parecer, y Ucrania, por ejemplo, es uno de los ejemplos en este momento, aunque tenga otras cosas ahí. Entonces, yo creo que ahí está pasando algo en relación con también la capacidad de gobernarse, ¿no? La variable económica es importante, bueno, pues pero hay Jorge otra introducía importante. un argumento en el que me quiero detener ahora y que tiene que ver con la gran crisis económica que ha tambaleado Europa en los últimos años. Enseguida lo trasladamos a la mesa, si ha fallado también Europa, si esto en el fondo también es una consecuencia de la mala gestión de la crisis que se ha hecho por parte de las autoridades europeas, esa falta de gobernanza, esos titubeos, sobre todo en el inicio de la crisis. Pero vamos a recordar un momento en qué situación se encuentra Europa en este instante, y no está muy bien la cosa, precisamente. Los ministros de Finanzas de la Unión vienen de reunirse la pasada semana en Milán en busca de la receta mágica para combatir la recesión. La falta de inversiones ha elevado la preocupación, lo admitía públicamente Mario Draghi, y es que Europa no arranca. En Europa, en la zona euro, hay una situación de crecimiento económico muy reducido que yo creo que nos tiene que hacer a todos pensar. Tras 4 años de crisis, lo que parecía una recuperación ha vuelto a estancarse. Tras décimas de mejoría en el PIB desde mediados del 2013, este ha vuelto a poner el contador a cero. La brecha con Rusia por el capítulo ucraniano ha agrietado más el débil esqueleto europeo. Hasta la locomotora alemana pierde fuelle. Su crecimiento económico se ha debilitado en el segundo trimestre, y allí, en el último debate de presupuestos, Merkel ha vuelto a poner de ejemplo a España para insistir en la eficacia de la austeridad, pero pese al
al cinturón ajustado, la deuda solo hace dispararse. En el conjunto de la eurozona supera ya el 92,6%, y no solo en los países en los que la crisis ha azotado más fuerte: España, Italia, Grecia o Portugal. El ritmo de endeudamiento en los últimos años es también latente en Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda o Finlandia. La receta contra el déficit que Merkel ha repartido a diestro y siniestro se ha visto forzado a asumirla quien lideraba la oposición al modelo, Francia, tras el amago encabezado por Hollande. Michel Sapin, su ministro de Finanzas, ha anunciado un recorte de 21.000 millones de euros en gasto público solo para el próximo año 2015. Y ahora el que discrepa es Renzi. Mi scappa da ridere quando sento dire che il nostro modello dovrebbe essere la Spagna, ma quando sento dire che il nostro modello deve essere quello di un paese che ha il doppio della disoccupazione che ha l'Italia. El empleo marca otra de las grandes diferencias en una Europa a varias velocidades, especialmente el juvenil. Alemania lo contiene por debajo del 8%, en el conjunto de la Unión supera el 23%, pero los países del sur de Europa lo mantienen disparado: el 35% en Portugal, casi el 43% en Italia, más del 51% en Grecia y cerca del 54% en España. La cohesión social y el estado del bienestar no solo no ha avanzado, sino que se ha visto tambalear en solo un lustro, con un deterioro de la clase media. Unos 43 millones de europeos necesitan ayuda de organizaciones humanitarias para poder subsistir. El debate de la inmigración sigue sin resolverse. Los últimos resultados de las elecciones europeas han demostrado lo que ya era una evidencia. Extrema derecha y euroescépticos han sido portada en los últimos años en Holanda, Austria, Reino Unido, Finlandia, Hungría, Grecia, Francia o Suecia. Y las dudas llegan hasta el corazón de Europa. Las últimas elecciones regionales en Alemania han dejado un notable avance de los eurocríticos. Alternativa para Alemania, contraria a la unión bancaria de la zona euro. Ha entrado en 2 parlamentos regionales y 3 estados del este del país. Emilio, ¿por qué no arranca Europa? Bueno, porque yo creo que efectivamente las reformas que se han hecho no han alcanzado su cumbre, no se han hecho en el tiempo oportuno, y sobre todo porque a quien se ha sacrificado ha sido a los ciudadanos y a las economías privadas, pero no al sector público. El sector público, reduciéndonos al caso de España, no ha acometido todavía las reformas estructurales que tenía que haber acometido, y eso que se dice de la deuda, pues habría que analizar cómo, mientras la deuda pública sigue creciendo, es decir, cómo el aparato del Estado sigue gastando, la deuda de las economías domésticas y la deuda de las empresas se va reduciendo paulatinamente. Lo cual quiere decir que lo que estamos es mal administrados. Estamos mal administrados porque todavía no hemos tomado conciencia de que el gratis total y de que todo vale no puede ser. Y esto enlaza pues, con la situación en la que tenemos no solamente en Europa, sino que tiene muchas otras partes del mundo. Hace falta restablecer los parámetros de que solamente se puede vivir con lo que se gana o con lo que se trabaja. Claro, pero Alemania también va mal. Claro, que se supone que era el modelo porque la economía al que todos teníamos que mirarnos. Porque la economía del bienestar alemán también le alcanza en el gasto público y termina matando y agostando, ¿me entiendes?, la iniciativa. Pero entonces la solución es recortar más Estado del Bienestar. Recortar no el Estado del Bienestar, el aparato del Estado que administra el Estado del Bienestar, que es distinto. No es lo mismo recortar el Estado del Bienestar, es decir, las prestaciones que da el Estado, que cómo se administran esas prestaciones. Ahí hay un matiz que es muy importante, que es bastante sutil, pero que no es cuestión de más funcionarios, de más aparato, para que las cosas sean más eficientes. Santiago, decía Renzi en esa declaración que realizó hace unos días en el Parlamento, le daba la risa cuando le proponía que el modelo de desarrollo que tiene que aplicar Italia es España, y se refería en concreto a la pavorosa, terrorífica, insoportable tasa de paro que sigue soportando España. El propio Emilio acaba de excluir a España de ese proceso de reajuste, digamos, del gasto público. ¿Lo está haciendo bien España? Podemos ver, eu creo que España a situación é mala fundamentalmente porque a crise ten sido especialmente dura, a recesión ten sido especialmente dura, moi longa, moito máis intensa que no resto da Unión Europea, e polo tanto pois hai un certo efecto rebote, non? Que eu creo que está adiantado respecto a outras partes, non? Que ten que ver nun primeiro momento co mellora do sector exterior, das exportacións, pero indo máis algo que ti puñas a mesa, por que a crise está sendo tan dura? En Europa eu creo que hai un problema xeral que nos afecta a todos e logo problemas particulares. Por exemplo, pois en España o noso problema foi a burbulla inmobiliaria, que é a principal
o principal factor que explica o porque aquí a crise foi máis dura que noutras partes, pero en Islandia ou en Irlanda, por exemplo, o problema foi unha burbulla de tipo financeiro, non? Por tanto, hai diversidade de problemas, hai países que teñen problemas máis graves nunha cousa, noutra, pero temos un problema colectivo que avanzamos moito na creación dun mercado común, de dotarnos dunha moneda única, co que lo conleva, o leva de seu, de perder a ferramenta da política monetaria ou do tipo de cambio. É dicir, perdemos ferramentas macroeconómicas para xestionar as crises económicas, pero a cambio non construímos novas ferramentas. Esa nova ferramenta sería unha política fiscal, unha política que estivera baseada nun orzamento comunitario suficientemente poderoso. É dicir, o que fan os Estados Unidos. E a carón diso temos un Banco Central Europeo que, por as teimas de Alemania, pois no seu propio estatuto incluiu que a súa función era a estabilidade de precios. En ningún sitio di que tamén importa as persoas, e importa o emprego das persoas, cousa que si ten nos Estados Unidos. Por lo tanto, eu creo que temos un problema claro de deseño institucional, atamos as mans detrás, perdemos política monetaria, perdemos política de tipo cambiario e non nos dotamos de novas ferramentas. Por lo tanto, esta crise era unha cuestión de tempo que nos ocurrirá. E por eso estamos tardando aí. Como de grave, quero dicir, se metemos todo o que está acontecendo en Europa nos últimos tempos, o debate territorial por unha parte e esta falta de perspicacia, digamos, a hora de aplicar determinadas recetas, cal é o futuro inmediato que nos agarda? Ou a medio plazo? Que vai ser do proxecto europeo? Pois eu, a verdade é que son pesimista, non? Eu creo que son pesimista, a verdade é que son pesimista. Creo que temos que... Nos lo están dicindo, o Fondo Monetario Internacional, a OCDE, nos lo están dicindo. Son institucións pouco sospeitosas de socialistas e de... Eu creo que temos un problema a carón das cousas que ben decía Emilio, que temos que facer reformas, que hai cousas que temos que mellorar en moitos niveis, pero ademais tamén é certo que cando falamos de políticas fiscais máis inteligentes, máis expansivas, non o decimos para España. España o que ten que facer é recortar o seu déficit público. España non ten marxe para facer espacios fiscais. Hai outros países que se ateñen. Hai un presuposto orzamento, unhas ferramentas en Bruselas que se poderían utilizar. É dicir, hai que ser máis inteligentes, hai que ser conscientes de que temos as más atadas, de que temos que atopar ferramentas, de que os problemas que temos nos diferentes países son diversentes e, polo tanto, bueno, pois pensar no longo prazo de mudar a institución, mudar as regras, mudar as ferramentas, pero no corto plazo co que temos, ser máis hábiles. Eu creo que nestes momentos o dogma que a figura, a cabeza é Merkel, está impoñéndose a racionalidade. Emilio, Santiago é pesimista con respecto a lo que va a pasar en Europa a medio plazo, pero la gente que nos esté viendo, que acusó de una forma individual, familiar, personal, el embate de la crisis, ¿qué les decimos? ¿Van a seguir fastidiados mucho tiempo? Bueno, yo soy, contrariamente a la opinión de Santiago, yo soy optimista, porque para que se resuelva un problema, lo primero que hace falta es tener conciencia del problema. Y afortunadamente, creo que después de mucho tiempo de debatir si teníamos o no teníamos crisis, si debíamos o no debíamos hacer reformas, si debíamos de ser intervenidos o no debíamos de ser intervenidos, etcétera, lo que sí se ha conseguido es que tengamos conciencia de que hay que emprender un camino y de que hay que empezar a hacer las cosas de acuerdo con una determinada ortodoxia. Y yo creo que en España, a diferencia de Italia, a pesar de lo que diga el señor Renzi, en España se están haciendo y se han hecho los deberes. Básicamente lo han hecho los que se han apretado el cinturón, vuelvo a insistir en las economías domésticas y las empresas, el sector privado, y solo falta, en mi opinión, que el sector público tome conciencia de que también ese camino es para él, que esos mensajes son para él, lo cual no quiere decir que deje de hacer lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es hacerlo con menos recursos y con menos gasto consultivo, y utilizar sus recursos para modernizar en lo que sea posible el país. Y yo creo que en ese sentido, yo en España soy optimista. Y Jorge, ¿tú eres optimista como Emilio o eres pesimista como Santiago? Vamos a ver, no soy tan pesimista como era, pero sigo siendo bastante pesimista. ¿Por qué? Yo decía antes lo de la decepción, porque hay una enorme decepción. ¿Y por qué hay una enorme decepción? Porque efectivamente, lo que dice Emilio, los que han pagado el ajuste, con un ajuste mal repartido,
han sido las economías domésticas y las empresas. O sea, el apretarse el cinturón, empezando por la propia superestructura de la Unión Europea. Ahí nadie se ha apretado el cinturón, o sea, nadie, ni a nivel de Europarlamento, ni a nivel de Comisión, ni a nivel de nada. Y por otro lado, bueno, ¿a quién hemos salvado sobre todo? Hemos salvado a la banca. ¿Y cómo la hemos salvado? Pagándolo nosotros. En algún país están devolviendo. En España, de luego, no hay ningún compromiso de devolución. Eso es un tema decepcionante. Segundo, está la banca ahora respondiendo, no solo devolviendo, sino respondiendo a las necesidades de las empresas en absoluto. Está respondiendo a las economías domésticas en absoluto. Por eso digo que menos pesimista, pero evidentemente ha habido un momento en donde ha habido un cambio de tendencia, y en eso soy optimista a nivel macroeconómico, pero de notarse a nivel microeconómico no. Y el tema más grave. El paro. El tema más grave. Por supuesto el paro, pero el que la simplificación administrativa, empezando por la propia Unión Europea, en donde no es unión, porque la gobernanza de la Unión Europea no ha funcionado. La manda una señora, o sea, no es un órgano colectivo, ¿no? El tema de la economía sumergida, el tema de los paraísos fiscales, el tema de la reforma de la unión bancaria, todo eso no ha funcionado. Sin embargo, y ya termino, hombre, es verdad que hay algunas cuestiones en España que sí han mejorado, se ha ajustado un poco el déficit público, aunque ha crecido la deuda, pero todo esto que ha mejorado... Tú sigues echando de menos reformas que tienen que ver con la administración. Forzosamente por un cambio radical a nivel institucional. Claro, pero hay elecciones, te recuerdo que hay elecciones en mayo, que eso condiciona por eso digo muchas que era cosas y muchas decisiones. Más optimista que claro, más pesimista, porque ahora todo es un cuento montado para el mes de mayo, para el mes de mayo. Os voy a escuchar enseguida, pero vamos a avanzar un poquito. Un último apunte que tiene que ver con Escocia. Vamos a hacer una última conexión, les la anunciaba al principio del programa de esta noche, para pulsar un poco el estado de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Ya comprendemos que cada uno se dirige al público que se dirige, pero yo creo que es interesante, bueno, con esa vivacidad que tiene la prensa británica, bueno, pues penetrar un poco en qué están diciendo las grandes cabeceras de la isla en estas horas. Marina, cuéntanos. Pues nada, ¿te parece? Vamos a empezar por los medios ingleses, porque allí hay los que se posicionan más y menos, pero casi todos parecen poco convencidos de que el sí pueda llegar a ganar. The Guardian, por ejemplo, tiene desde el principio de la semana un blog donde cuentan minuto a minuto las noticias relacionadas con el referéndum de Escocia. Hoy hablan de las últimas encuestas que le dan la victoria al no, pero hacen también un análisis comparativo de los 12 últimos sondeos publicados y concluyen que la victoria del no es probable, pero dicen, ojo, no es cierta. Ya en el Telegraph cuenta que el voto de las mujeres puede salvar la unión. Dicen que las últimas estadísticas cuentan que tienen más tendencia las mujeres a votar por el no a la independencia de Escocia. También nos llamó la atención un artículo de opinión en el que un analista explica cómo no nos podemos fiar de las encuestas. Él afirma que hay que tener en cuenta el factor emocional del sí y el traslado de los votos del no al sí en los últimos meses. Recuerda que todavía hay muchos indecisos y que el voto pasional siempre va a ser del sí. Dice que es un acto de rebeldía y que significa entrar en la historia y que por lo tanto los indecisos votarán sí, dice este analista. Más editoriales, el titular del periódico The Times hoy abre con la siguiente noticia: la campaña por el sí quiere acabar con la libertad de expresión. Y también mucho más posicionados están los escoceses, los medios de comunicación de Escocia. The Scotsman apoya la independencia. Hoy tiene un artículo de opinión titulado "Estamos ya listos para irnos". Y también es curioso que le dedique la segunda noticia de su edición digital a Cataluña. Ellos entrevistan a catalanes residentes en Escocia y que apoyan las dos independencias, tanto de Cataluña como de Escocia. Y terminamos con la competencia, con The Herald de Scotland, que apoya el no, es decir, apoya la unión. Dicen que la idea de independencia les gusta, pero que ellos creen que aportará más problemas que beneficios para Escocia. Eso sí, ellos piden más diálogo y también piden más autonomía, siempre dentro de la unión. Fernanda. Bueno, pues así está respirando la prensa británica
británica y la prensa escocesa en estas horas muy importantes, pase lo que pase mañana. Lo cierto es que estamos asistiendo pues a una intentona histórica de volver a ser estados independientes. Se hablaba de Cataluña y, lógicamente, la cuestión catalana también está encima de la mesa. Mucha gente pendiente de lo que suceda en Escocia. Hay quien considera que se puede producir un efecto rebote y alimentar todo ese proceso que vive horas decisivas también aquí en Cataluña. Hoy se habló en el Congreso de los Diputados de lo que está allí pasando, de esa consulta en principio prevista para el 9 de noviembre. El próximo viernes parece que se puede convocar. Posteriormente el Tribunal Constitucional hará lo que considere oportuno, pero las cosas están así. Rajoy, ¿qué dijo hoy? Habló de torpedos. Si en la consulta de mañana, día 18, en Escocia triunfa el sí, ¿va su gobierno a facilitar la integración escocesa en la Unión Europea? Yo no voy a entrar en lo que pueda pasar mañana en Escocia, pero sí le diré que he hablado con los representantes de esos 28 estados y que entusiasmo por estos procesos ninguno. Facilidades para quienes se integren en este tipo de procesos, me temo que muy pocas por parte de los 28 estados de la Unión Europea. Pero desde luego lo que no me parece de recibo es echar de la Unión Europea a ciudadanos que ya son parte de la misma, que son ciudadanos de la Unión Europea. Según el ordenamiento jurídico español, con la autorización de su gobierno, es posible y legal una consulta sin efectos jurídicos directos en Cataluña. Sea un demócrata, actúe como un unionista británico. Todo el mundo en Europa cree que estos procesos son enormemente negativos. Crean problemas muy importantes en ámbitos como, por ejemplo, la moneda, la deuda pública, el pago de las pensiones. Producen recesión económica y pobreza para todos. Y creo que eso es bueno que se ponga en conocimiento del conjunto de los ciudadanos. Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo, porque Europa se ha hecho para integrar estados y no para fragmentar estados. Bueno, parte del debate que hoy se producía en el Congreso de los Diputados para hablar de Cataluña. Emilio Pérez Nieto, ¿qué va a pasar en Cataluña y qué consecuencias puede tener todo este proceso? Pues lo mismo que preguntaba antes, en este caso para el Estado español. Bueno, yo soy empresario, no soy politicólogo, por tanto, desde el punto de vista económico, como empresario. Desde el punto de vista económico, yo creo que una vez más me temo que va a haber una gran recesión en Cataluña como consecuencia de una hipotética independencia. Van a tener que superar un bache enorme y para recuperar la posición que actualmente tienen, en mi opinión, pasarán algunos lustros. Porque yo creo que todo el soporte económico privado que hay en Cataluña se pensará y se replanteará el traslado de sus sedes principales a otros lugares donde los vientos les sean más propicios y estén más integrados en el conjunto español. Supongo que ha tenido ocasión de intercambiar pareceres con empresarios catalanes que no sé cómo están viviendo este proceso. Pues los empresarios catalanes se pronuncian poco, porque para eso son lo que son, empresarios y no políticos, pero yo creo que el sentimiento es casi homogéneo, ¿no? Cuando tienen muchas relaciones con el resto del mundo, no solamente con la localización catalana, pues su preocupación es muy alta. Y yo estoy absolutamente convencido de que muchas multinacionales con las que tengo también relación, pues están considerando pues eso, el cambio de ubicación y poner a buen resguardo pues su posición en el mercado español y por lo tanto en el mercado europeo. Santiago Lago, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que si ocurriese eso, desde luego estoy de acuerdo con Emilio, habría un efecto escalón claro, ¿no? Baixaría o nivel de benestar, o nivel de riqueza, por lo tanto moita xente no curto prazo pero non íamos a ir gañando, non íamos a estar mellor, e de súpeto verán que non é así, non? Que pode pasar no longo prazo? No longo prazo xa é diferente, non? Unha vez que pois se normalicen determinados procesos, que pode pasar, pois por o que podría pasar coas exportacións ao resto de España, por exemplo, non? É dicir, que é o mercado principal de Cataluña, é dicir, cal sería a resposta de todos nós ante un movimento deste tipo? Non vos queremos, bueno, entón nós tampouco a vos, non? Por suposto que pasaría con todos os repartes de débeda pública. Pensa que a débeda pública dunha Cataluña independente, se repartes o que hai nestes momentos, pois teria que levar do Estado casi o 75% do PIB catalán en termos de débeda, cousa que dificilmente aceptaría. É dicir, habría moitos problemas, por suposto se podría falar, pero eu creo que o efecto escalón estaría claro, é dicir, no curto prazo saen perdendo seguro
desde un punto de vista económico. A longo prazo depende si esa independencia, como a xestionan, non? Se teñen líderes económicos, empresas, e que resposta teñen as multinacionais, e de súpeto imaginadevos que Cataluña opta por eliminar o imposto de sociedades, entón, pois sí que pode facer efecto atracción de empresas ali, é dicir, bueno, que pode pasar non o sei, pero no curto prazo, dende logo, iba a haber moitísima decepción por parte de moito cidadán que non ia entender nada, porque o decía moi ben José Luis. É dicir, o que eles están vendendo é, non, independencia fiscal, é dicir, nos quedamos cos nosos cartos, pero seguimos vendendo a estes. Estes nos siguen prestando os cartos, e non pasa nada máis. Claro, iso non vai ser. Se ti rachas co mercado común. E o principal beneficiario do mercado común español é Madrid e Cataluña. Por lo tanto, cuidado con iso. Cuidado con iso. Bastos? A ver, depende do que faga despois, como estamos dicindo antes. Monetariamente poden facer un currency board, poden facer un PEG, poden facer como fan a facer os suizos, que eu sepa que non van nada mal con súa moneda pequena, que é a moneda máis sólida e sana da Europa, que van a botar dentro de pouco se reforzan con ouro, ainda por riba, que dice que un porcentaxe da moneda está respaldado por ouro. Dicir, así a Cataluña non tendría ningún problema con un modelo deste estilo, máis atraería capitais de toda Europa con ese modelo. Pode baixar os impostos de sociedades, como di el, pode facer cosas, e se é o 75% da deuda, creo que saben ganando, marchando de España, porque en España están no 100. Non, se ten máis a súa, que como é moito maior que a nosa, pois aí vai estar peor que Galicia. Eso sí que estou de acordo, se tiene que facer cargo da deuda, tiene que facerse cargo da deuda proporcional que toque, iso non hai cousa. Pero depende do que fagan despois. Pode ser un país como Irlanda, perfectamente, que o país é o segundo país máis rico da Unión Europea, despois de outro microestado como Luxemburgo, sin problema ningún, atraindo empresas, defendendo o mercado libre, porque eu creo unha cousa. É dicir, como se garante mellor o mercado libre, eu pregunto, que eu son defensor acérrimo do mercado libre, con moitos pequenos países ou con grandes estados proteccionistas? É dicir, eu penso que se defende mellor o mercado libre. Os países máis libres de Europa son pequenos todos, non lles queda outra que ser libres. E además, tendría un efecto para min positivo, precisamente que para Lago non é tanto, que obligaría a disminuir o gasto social por la forza, porque aí sí que non podría suponer este tipo de cousas. Bueno, posiciones non pode estar máis contrapuestas. Un apunte nada máis con respecto a isto para pasar a outro asunto. A ver, hai unha cuestión importante, non depende solo do que les fagan, depende do que fagan todos os demais. E depende da cascada que se poida producir, la que acaba de anunciar hoy el diputado vasco. Es que después vamos nosotros y después va la madre que nos parió. Hombre, entonces el tema es distinto, porque claro, una cosa es que se independice Cataluña y todo lo demás sigue igual. Y otra cosa es que se produzca un tsunami. Un tirar del tablero y entonces ya no sabemos nadie lo que puede pasar. Yo creo que desde esa perspectiva hay que tenerlo muy en cuenta. La segunda cuestión es, yo quiero desmentir un poco la idea de que el sí mañana posible de Escocia genere inmediatamente una aceleración de los procesos en Europa. Debería generar exactamente lo contrario. Si sucede eso, el conjunto de los Estados de Europa estará inmediatamente de acuerdo en que hay que poner un cinturón profiláctico a ese problema. Y no se puede jugar con la irresponsabilidad con que jugó el Reino Unido. Y por tanto la posición de Mariano Rajoy estaría explícitamente apoyada por encima de la posición, por encima del apoyo implícito que tiene ahora mismo. Ahora tiene un apoyo implícito, pero yo creo que lo tendría a continuación explícito. ¿Por qué? Porque si algo no puede permitir en este momento Europa es que esto se convierta en una esta de dominó, donde empiece todo a caer y no sabemos ni en manos de quién, ni para qué, ni cómo, ni cuál va a ser la reacción de los espacios residuales que quedasen de los estados, que tendrían que también plantearse sus estrategias en ese sentido, y no podrían decir, no, ellos se van y los demás permanecemos. No, eso lo hace el padre con el hijo, por eso los hijos se pelean con los padres, porque el hijo le puede plantear grandes retos al padre, porque el padre no responde nunca con grandes retos al hijo. Pero esto no puede ser una cuestión indefinida. Y por tanto yo creo que ha llegado un momento en que el conjunto de los países de Europa, estamos hablando de 5 millones frente a 425, se tiene que plantear en un momento determinado si vamos a empezar esta cadena, si vamos a empezar este tsunami, acelerando cada vez más la frecuencia de las olas y la grandura de las olas, o si vamos a poner un poco de racionalidad y de orden en este modelo. ¿Queréis apuntar algo breve? Por citar, bueno, en primer lugar una cosa muy clara, las negociaciones posibles que pueden arreglar las cosas, a largo plazo, todos muertos. Eso es lo primero. En segunda cuestión, solamente contando, con dos cosas, la pérdida inicial de la pertenencia a la Unión Europea
implica que todo lo que vendan en la Unión Europea, por supuesto, incluida España, el resto de España, está sujeto al arancel común. Estamos hablando de una subida de precios del orden del 5 al 6%. Eso, naturalmente, implica a las empresas una pérdida de competitividad y fuga de empresas. Segundo, financiación de bancos y de empresas. El Banco Central Europeo deja de financiar a los bancos y a través de ellos a las empresas catalanas. Y tercero, incluso a nivel de España, el Fondo de Liquidez Autonómica. Entonces, solamente esos tres ejemplos suponen a corto y medio plazo un crack. Y repito, y a largo plazo, todos muertos. Sí, eso por desgracia es así. En Europa hay varios países que non están na Unión Europea e comercian igual, porque hai cousas que chama EFTA, que os roban, que son os 4, que son Suiza, Liechtenstein, Islandia, se non lembro mal, e Noruega, os cuales perfectamente se podría engadir Escocia e Canadá. E ese EFTA ten un acordo que se chama Espacio Económico Europeo, que ten un pacto con a Unión Europea de libre comercio, non tiña por que salirse do comercio libre, salvo que deliberadamente lle puxeran barreras comerciais. Pero no es inamovible. No puedes tú decir que la EFTA se puede modificar cuando quiera, meter a quien quiere, etcétera, y la Unión Europea non pode tomar ninguna medida. Puede decir, claro. Pode quitarse da Unión Europea, pero por que ten que poñer sancións? Porque se unha marcha de casa, se miña muller ou miña novia marcha de casa, teño que andar a pegar, porque me cambian los supuestos estratégicos. Porque me cambian los supuestos estratégicos y tengo que responder a ellos. Y que llevan castigo. No castigo, porque ellos tampoco nos castigan a nosotros. Ellos se van al cielo bendito y nosotros también vamos a buscar nuestro cielo bendito, claro. Si nos compensa comerciando, compraremos champán francés en vez de cava, pero que se espabilarán. Pero medidas es decir, que cada partido non entra. Tú estás falseándote el análisis. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, ir, venir, negociar, etcétera, y los demás no podemos hacer nada. Solo tenemos que estar mirando lo que hacen. Pero ¿por qué tiene que ser con sancións? No, si no estoy diciendo con sancións. Solo estoy diciendo, si Europa no puede cambiar sus estrategias con respecto a terceros. Puede cambiarlas. Pues eso es lo que hay. Yo que ganaría con eso. No lo sé. ¿Qué ganan ellos marchando? Y quiero hablar del Foro Económico de Galicia. Yo quería hacer un comentario un poco distinto, que no va sobre este tema que están debatiendo, pero se refiere a la campaña y al modo en que se hizo la campaña en Escocia. Yo creo que parte importante del problema de esta campaña ha sido que los que han defendido el sí, ¿no?, han utilizado el tema de la identidad, ¿no? Y el tema de la identidad es un tema fuerte en Escocia, como sabemos. Pero los que defienden el no, sí, los que defienden el no, utilizan mucho el tema de la amenaza, ¿no? Utilizan mucho la idea de que del miedo, ¿no? No la amenaza a lo mejor, pero sí el miedo. Cuidado a lo que va a pasar, va a haber una gran incertidumbre, van a pasar cosas muy malas, ¿no?, en este sentido. Y este fue el error fundamental de Inglaterra realmente, de Londres, ¿no? El error fundamental de no empezar con la campaña de Escocia es parte del Reino Unido, somos parte de la misma identidad, y hablar de este tema, ¿no?, es poner este tema sobre la mesa, fue uno de los errores fundamentales. Lo hicieron, pero lo hicieron muy tarde. Al hacerlo tan tarde, con la campaña de queremos a Escocia... Fue un poquito de sobrado, ¿no? Claro, en ese momento perdieron una oportunidad muy importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida quería entrar un poco en detalle en los objetivos de ese think tank que se llama Foro Económico de Galicia, que disecciona a través de muchos mecanismos qué está pasando en Galicia en relación con la economía en estos momentos tan complicados. Como les decía, una pequeñísima pausa de publicidad, enseguida regresamos para pasar un poco también la lupa encima de este país que se llama Galicia. Ahora mismo volvemos.